Ya vamos a empezar a grabar. Em, entonces, no guardar. Listo. ¿Tiene alguna duda con sus notas, con los trabajos? Quizá algo no les quedó claro, em, que podamos resolver antes de seguir con el tema de las presentaciones. Cri, cri, están durmiendo. Ah, qué terrible este horario. Díganme nomás por el chat si quieren, si tienen dudas, sí o no. Ya, perfecto. Bueno, espero que les haya servido la revisión para que puedan mejorar día a día, esa es la idea. Entonces, sigamos ahora con la segunda parte que está relacionada con las presentaciones, donde ustedes van a tener que, les recuerdo que la otra semana tienen que llegar con una presentación armada sobre el tema que escribieron. Así que por eso igual es importante que hayan hecho una buena revisión en su trabajo. ¿Ya? Eh, entonces nosotros ya vimos qué era el PowerPoint, es una herramienta para mostrar, digamos, es una herramienta de apoyo a una presentación verbal, ¿ya? En general es un 80% verbal y un 20% apoyo, y ese apoyo lo da el PowerPoint, es un apoyo gráfico. Entonces, no hay que depender del PowerPoint cuando uno presenta, sino que en general está en la oratoria lo importante. Entonces vamos a ver cómo uno puede hacer una presentación efectiva usando PowerPoint. En general, claro, uno, uno puede hablar, digamos, bonito y todo, pero es un nexo, pero puede tener una presentación fea, una presentación que en realidad está como confundiendo al público. Entonces, la idea es que ustedes tengan una buena relación entre lo que hablan y entre lo que van a mostrar, sin que confundan al lector. Entonces, ya sabemos cómo se usa en general y vamos a ir viendo paso a paso las presentaciones efectivas y vamos a ir practicando o cambiando algunas cosas. Ya, en general, una presentación efectiva parte con una portada que tiene que contener el título de su presentación, el nombre de la persona que va a hablar y una información relacionada con el contexto en el que están involucrados. Entonces acá pueden ir hartas cosas. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un curso, de una clase para cierta carrera enmarcada en esta universidad y en el caso particular de mi persona, yo trabajo también en un centro de investigación. Entonces, lo que se observa en las portadas es que tenemos que tener entonces el título, el nombre, el contexto y los logos a las que yo estoy asociada. ¿Por qué? Porque los logos nos van a dar el respaldo, nos van a dar la credibilidad, van a decir, ah, ya, porque si esto no tuviera nada, es como, ¿y quién soy tú? Es como, ¿y que me venía a hablar de esto? En cambio, si ustedes ponen, no, yo en realidad, nosotros somos de una universidad, estamos estudiando, estamos trabajando en una universidad, ah, ya, los chiquillos saben. O no sé, por ejemplo, la FA o el SEBA o el Bastián tienen que poner su logo porque son estudiantes de la Universidad O'Higgins y eso ya les va a dar un respaldo. O sea, ya no estoy hablando con un estudiante de educación media. Ya ustedes ya están un paso más adelante en ese sentido y después más adelante ustedes les van agregando más logos, etcétera. Y lo otro es que, claro, acá en el tema del contexto, en este caso sería el contexto de un curso, pero por ejemplo, también se pueden hacer presentaciones en congreso. Entonces acá, por ejemplo, Congreso de Oceanografía y Meteorología Física, Chile. Entonces, ese puede ser otro contexto, ¿ya? Y abajo, o lo otro es que ustedes también pueden poner, no sé, pues si es que son después estudiante o profesor, titular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá abajo es medio libre lo que va, pero en este caso, como estamos en el contexto de una clase, le ponemos entonces los datos de la clase.
uy, ya no me puedo devolver más. Entonces, curso, me van preguntando cualquier cosa. Por ejemplo, pregúntenme del diseño, cosas que a ustedes les gustan. Herramientas computacionales y carrera. Ya. Otra cosa es que, por ejemplo, acá curso herramientas computacionales va con las dos mayúsculas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un nombre de un curso. ¿Ya? Ingeniería ambiental también va con las dos mayúsculas porque es un nombre de una carrera, o sea, esto ya es como parte del lenguaje. En cambio, el título no va con todas las mayúsculas, ¿ya? El título va con solamente con la primera mayúscula porque probablemente va a tener un nombre más largo si es que ustedes van a presentar algo, por ejemplo, estimación numérica del caudal en la cuenca del río Malleco. Ya, ahí no podemos tener algo así con todas las mayúsculas. En general los títulos no se ve bien. Entonces cuando hagan sus títulos, eh, solamente la primera. Y ahora con respecto al diseño, ustedes pueden usar, este es mi estilo utilizar una diapositiva blanca y mostrar lo que quiero mostrar nomás, pero hay personas que tienen mejor sentido del diseño y lo entiendo, no es mi caso. De hecho, genial, y ustedes perfectamente pueden aplicar diseños a esto, ya sea con las propuestas de Google, perdón, con las propuestas de PowerPoint, o también pueden utilizar los diseños que propone PowerPoint acá arriba, que en este caso se lo aplica a todas las diapositivas, así que tienen que tener cuidado. ¿Ya? ¿Ven? Lo aplica a todo. O también pueden descargar plantillas de Internet. Entonces ustedes pueden ir a Internet y ponen plantillas PowerPoint. Entonces hay un montón de páginas y cuidado con los virus, pero hay un montón de páginas que ofrecen plantillas gratis, plantillas más bonitas que las que tiene PowerPoint, de hecho. Esa está bonita, por ejemplo, pero estas que tienen mucho color, ojo, de repente si van a un congreso científico, es mejor esto que esto. En cambio, si quieren hacer, no sé, después en una empresa o algo así, ahí ya se acepta un poquito más la diversidad. O, por ejemplo, una clase para niños chicos, esta está buena, esta está como de entretenida, esta también está entretenida, y ustedes pueden jugar con eso, ¿ya? Eso por ahora. Entonces, eso con la portada. Entonces, el primer check es la portada, ¿ya? Vamos a ir anotando en un Google para que vayamos revisando. No, en un Google, en un Google. Estoy dormida todavía. Es que en el invierno me cuesta levantarme, a ustedes también. Te apuesto que están agostados. Qué envidia. Ya, entonces la primera es portadas efectivas. Ya, después, ¿qué viene después de la portada? A ver si les quito el sueño. Sí, es que hace demasiado frío, es terrible. Igual, los objetivos van un poquito más adelante. Hay algo más importante que viene después de la portada. Eso, la tabla de contenido. La tabla de contenido viene inmediatamente después de la portada, entonces, tabla de contenidos. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, yo hoy les voy a presentar esto, y luego tienes que contarle al público cuál va a ser el camino que van a contar ustedes, que van a tomar ustedes para contar su historia o para hacer su presentación. Eso de alguna manera le brinda seguridad al público, le brinda estabilidad y le quita un poco la ansiedad, porque en general uno cuando empieza a ir o a escuchar una presentación o a hacer una presentación, ambas partes tienen mucha ansiedad. Entonces uno como que está expectante a lo que le van a mostrar. Y la tabla de contenidos como que quita un poco esta idea qué onda, cuánto rato me haré este gallo acá, y lo otro es si me interesa o no. Y después, lo otro es que ustedes pueden tener un contenido muy largo, pero en general traten de dividir su contenido en partes que no sean tantas partes.
traten de dividirlo, no sé, ojalá en 3, pero máximo 5 o 6, porque, por ejemplo, ya 6 puede ser la introducción, no sé, el marco teórico, la metodología, los resultados, las conclusiones y la discusión. Ahí tienen 6, máximo. Que eso es lo que tienen que mostrar después en la tesis. Justo esos son los temas de la tesis. Después, pueden acompañar la introducción de una, o sea, perdón, a la tabla teórica, pueden acompañar a la tabla teórica, a la tabla de contenidos, uy, dando con sueño, pueden acompañar a la tabla de contenidos con una imagen o con alguna forma o con con un icono que tenga relación con la introducción de la presentación y así inmediatamente introducen. Entonces acá hay un ejemplo, ¿ya? Esta es una tabla de contenidos en donde vemos que están punteados las distintas secciones que se van a considerar en este trabajo. ¿Ya? Esto está punteado sin un orden, sin embargo, ustedes acá igual pueden ponerle un orden, al igual que como lo hacíamos en el Word. ¿Ya? Acá le estoy poniendo un orden, por ejemplo, porque igual en realidad, y acá fundamentación, estoy dejando de embarrar. Ahí, ¿ya? Entonces acuérdense que se hace igual que en el Word. Uno pone aquí Enter y listo. Y acá te vas atrás y ahí le pones Tab para pasar al siguiente. Enter y bien. Y ahí nos queda así. Acá no necesariamente va a quedar indexado ni nada de esas cosas del Word. En general PowerPoint es más fácil. Entonces yo digo, bueno, estaba limitado a contenido, mi trabajo se va a dividir en 3 secciones y ahí ya la gente como que le baja la ansiedad. Primero vamos a empezar con una breve introducción, siempre decir breve introducción porque idealmente tiene que ser breve. Luego vamos a ver el desarrollo de mi trabajo y finalmente vamos a destacar las principales conclusiones obtenidas de este trabajo. En esta figura podemos observar cómo hay un orador o una persona presentando para un respectivo público. Entonces ahí yo estoy relacionando más o menos cómo voy a hablar de mi introducción en una imagen. Por ejemplo, si yo hablara de la sequía, acá podría poner perfectamente una imagen de la sequía. Es decir, por ejemplo, en esta figura pueden ver el lago, se me olvidó de nuevo cómo se llama el lago ese que se secó. Eh, la laguna Culeo parece, ¿o no? Sí, la laguna Culeo que se secó completamente, entonces en la sequía, digamos, allá podemos ver uno de los impactos de la sequía en la zona central, entonces ahí empiezan después con la intro. Entonces la segunda parte es la tabla de contenidos y ya estamos check con eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Oye, ¿ustedes salieron, pasaron a fase 2 o todavía están en cuarentena? Están durmiendo, los pillé. Ah, por eso hago esas preguntas, a ver si están durmiendo. Eh, Están en cuarentena todavía. Adivinen quién pasó a fase 2. Yo pasé a fase 2, chiquillos, pero igual no hago mucho, o sea, no, porque igual todavía está la embarrada, pero igual al menos en la tarde salgo a caminar o algo para poder despejar la mente, que yo vivo en la comuna de Ñuñoa. Y así que me pasaron. Igual estoy contenta. Ya, sigamos. ¿Qué viene después de la tabla de contenido? Ahora que los desperté. Tal y como dice la tabla de contenido, viene la introducción, ¿ya? O el desarrollo y acá viene una parte muy importante. Entonces, vamos con al Word y ahora viene el desarrollo. Y a esto lo voy a poner, oye, pero ¿ustedes respetan la cuarentena o no? Siendo sincero, el desarrollo. A ver, ya. Ah, sí, obvio, dice la fa. Y yo también, de hecho, no veo a mis papás hace como 2 meses que no veo a mis papás. Es fome igual. Ya.
Entonces, ahora que nos despertamos, vamos a pasar a la segunda parte, que es el desarrollo de las presentaciones. Y en el desarrollo de las presentaciones viene lo que a mi parecer es lo más importante de las presentaciones, chiquillos, que es el comienzo de la presentación. O sea, yo sé que la presentación ya la empezamos hace rato, pero el comienzo de la presentación es el comienzo del tema que ustedes van a abordar, ya del título en sí, porque ya hablaron del título, hablaron de cómo se iba a organizar la presentación y después ya empezamos con qué, en este caso, con la introducción. Entonces, ¿por qué es tan importante el inicio de la presentación? Porque este es el momento en que nosotros captamos la atención del público y la mantenemos durante el tiempo. ¿Ya? Vamos a hacerles entender a las personas que el tema que nosotros vamos a tratar es de su interés y además vamos a tratar el tema de que la temática es interesante, digamos, para todo el mundo y, o sea, ya puse que es de su interés. Es un tema contingente digamos, o responde a una pregunta. Entonces, lo importante aquí es que tenemos que hacerles ver al público que este tema, que ellos tienen que quedarse hasta el final. Eso es como la final, el objetivo. Entonces, objetivo, el público debe quedarse hasta el final. ¿Ya? Eso es como a veces lo más difícil. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Hay varias técnicas. Les voy a mostrar ahora mis técnicas favoritas, pero por ejemplo la primera es una afirmación llamativa. Por ejemplo, decir como, ¿ustedes sabían que el 97% de los científicos está de acuerdo con el cambio climático? Ah, ya, y ahí tengo una entrada así como dando una cifra. Ah, me pasé a la segunda parte, cifra sorprendente. 97% de los científicos apoya el cambio climático. ¿Ya? Una afirmación llamativa. No sé qué se le ocurre a usted. ¿Qué puede ser una afirmación llamativa? Eh, las mujeres duermen más que los hombres. Eso es verdad, chiquillo. Al parecer necesitamos más energía. ¿Están de acuerdo con eso o no? Es biología. Ay, no, hay otro más. Las mujeres tienen el termostato más bajo. No, este es verdad, este es verdad. ¿Sabían que las mujeres tienen el termostato, ese sí, más bajo que los hombres? Las mujeres sienten más frío, ese sí. Ese es como de biología, ¿lo habían escuchado? Porque yo cuando iba a la oficina, hoy que sufría porque era yo la única mujer de la oficina y mis compañeros ponían el aire acondicionado y yo lo subía, me sentaba y ellos lo bajaban y no, al final llevaba chaleco. ¿Ya? Entonces empiezan la presentación así y todos ahí se ponen atentos y dicen, ¿qué? ¿Cómo no? ¿Pero por qué? Y ahí ustedes con esa afirmación agarran al público y dicen, es que yo les voy a explicar por qué. Y ahí, ya, sí me quiero quedar hasta el final. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto? Una historia o una anécdota personal. Por ejemplo, a ver, ustedes ayúdenme. Una historia o una anécdota personal puede ser, hoy que hasta ahora cero imaginación, algo relacionado con la historia de ustedes. Ah, yo recuerdo que cuando era niña llovía a cántaros en Santiago. Ahora nunca he visto llover así. Eso es real, lamentablemente. Yo me acuerdo que cuando yo era chica, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, tenemos distinta edad, quizás, pero a ver, yo el año 2002, ustedes quizás nacieron el año 2002, pero el año 2002 yo tenía ya 10 años y me acuerdo que ese año hubo una precipitación en Santiago que llovió como lo que llueve todo un año como en 3 días. Y, y me acuerdo que se inundó todo Santiago y miren, lo voy a mostrar. Santiago, miren, si tiene una página de Wikipedia, temporal de Santiago del 2002. Y
Quizás ustedes estaban naciendo ese día el temporal. Y miren, era increíble, o sea, todo Santiago estaba inundado. Quizás muy probablemente la región en la que ustedes viven también, pero me acuerdo que toda la zona central estaba así muy inundada y yo me acuerdo en ese tiempo que pensábamos con mi familia así como, oye, ¿qué pasa si se nos inunda la casa? Así fue muy terrible esa lluvia. Bueno, esa fue la última lluvia fuerte de Santiago y después empezó en decadencia. Entonces ahí empezamos con una anécdota, entonces la gente va a decir, ella va a hablar de la sequía. Ya, bueno, en fin, ¿qué más contarles? Quedó la embarrada ese año. Entonces ahí, claro, entonces ahí dice, ella va a hablar de la sequía y según su experiencia, y las personas se van a sentir identificadas con la experiencia porque van a decir, yo también me acuerdo que antes llovía más que ahora. Entonces se van a enganchar. Y a lo otro, una pregunta al público. Eh, una cita hecha por un famoso y la conclusión de un trabajo. Esos ejemplos se los voy a mostrar ahora. ¿Ya? Eh, entonces tenemos tres ejemplos. Podemos usar una cita de otra persona que haga que las personas, digamos, reflexionen al respecto con esa cita y puedan empezar. Por ejemplo, en este caso, yo para mis charlas de cambio climático siempre uso la cita de Greta Thunberg, ¿ya? En donde ella dice que los humanos somos capaces de cambiar el clima. Entonces ahí la gente dice, oye, pero ¿cómo nosotros los humanos somos capaces de cambiar el clima? También está otro en donde empiezo por el final de la presentación y digo, y muestro inmediatamente el gráfico de aumento de temperatura. Y digo, la temperatura ya aumentó 1 grado Celsius. Y ahí la gente dice, oye, pero en verdad hemos aumentado la temperatura. Y ahí se interesan y dicen, quiero saber por qué. Y finalmente, una pregunta al público, decirle, ¿usted consume agua potable? Entonces, por ejemplo, la cita que yo siempre uso es esta, en donde muestro una cita obtenida de la charla TED del año 2018 de Greta Thunberg, en donde ella dice, cuando tenía unos 8 años, escuché por primera vez algo llamado cambio climático o calentamiento global. Aparentemente, eso era algo que los humanos habían creado por nuestra forma de vivir. Recuerdo que pensé que era muy extraño que los humanos, que son solo una especie animal entre otras, pudieran ser capaces de cambiar el clima de la Tierra. Porque si lo fuéramos y si realmente estuviera sucediendo, no estaríamos hablando de otra cosa. Entonces acá nos queda el mensaje de que Greta le llama mucho la atención de que los humanos, que somos un animal más, somos capaces de cambiar el clima de la Tierra. Entonces, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se puede cambiar el clima de la Tierra en general? Entonces, acá ya empezamos con el preámbulo de que yo cuando hago esta charla empiezo con la frase de cambiar el clima de la Tierra y después pongo la pregunta de cómo los humanos o cómo se cambia el clima de la Tierra. Y ahí les explico de qué depende el clima, los forzantes del clima, bla, 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 hasta que llego al final y les muestro que Greta Thunberg tenía razón. Entonces, empiezo con la pregunta, ¿Greta tiene razón? Y después termino, digamos, mostrándoles que Greta sí tiene razón. Ya, esta es otra parte. Otra manera de empezar una presentación es partir por el final. Entonces acá yo siempre en mi presentación a veces la empiezo diciendo, partamos por el final. Bueno, les voy a contar el final de esta historia y después vamos a desarrollar la historia para llegar a esta diapositiva. Entonces en esta diapositiva se puede observar la anomalía de la temperatura de los últimos 150 años, en donde vemos que la temperatura con respecto al periodo preindustrial, que en este caso entre el 1850 y el 1900, ha aumentado en promedio global, es decir, tomando todos los puntos del globo del planeta, ha aumentado en promedio 1 grado Celsius, y esto fue el año 2016. Los años más cálidos de la historia fueron el 2016 y el 2020, chiquillos, en donde se superaron el 1 grado Celsius. Eh, entonces ahí la gente dice, hoy, en verdad aumentó la temperatura de la Tierra, pero ¿sabes por qué? ¿Ya? Y la otra es usar una pregunta, partir una presentación con una pregunta, decir, oye, ¿tú consumes agua potable? Y todos van a pensar, sí, obvio. ¿Y sabes de dónde viene? No, en realidad no mucho. ¿Y sabes qué contiene? Menos, en realidad no sé, no sé si qué tiene ni de flúor, no cacho. Entonces ahí la gente, agarraste a la gente porque tú vas a responder todas esas preguntas en esa presentación. ¿Ya? Eso. Preguntas, comentarios. ¿Se les ocurre alguna otra forma de enganchar al público? Háblenme mientras prendo mi estufa que hace frío.
Ah. ¿Se le ocurre otra manera de enganchar al público? Yo la otra semana, ahí les voy a... Ah, las falas conocía todas esas. ¿Y algún ejemplo, así como distinto a los que puse yo? No sé, por ejemplo, ahora yo hablé solo del cambio climático, pero es porque yo hago siempre esa charla del cambio climático. Pero, por ejemplo, ¿usarían ustedes un meme para partir una presentación? Ah, la Bárbara. Ya vamos a hablar de eso, Bárbara. Tienes que hablar, hay que ver cómo hablar en una presentación. Entonces, algo que tienen que practicar, ustedes también tienen que ensayar las presentaciones antes y bueno, eso. ¿Usaría un meme la FA? Sí, yo también usaría un meme. De hecho, ustedes ya saben que yo he usado memes para partir las presentaciones, porque eso nos sirve para, bueno, para captar la atención de las personas que están, digamos, observando la presentación. Y también sirve para romper el hielo del presentador. En general, aunque ustedes no lo crean, yo en algún momento les conté que sufrí una breve crisis de pánico social y empecé a utilizar técnicas y cosas que me empezaron a ayudar. Y una de ellas fue romper el hielo con humor. Entonces, ¿puedo usar humor? Obvio que sí, puedes usar humor para partir una presentación y para romper el hielo con el público y que el público adquiera confianza contigo. Ya, sigamos entonces. Ya, vamos a ver el Word, entonces comienzo la presentación. Check. Después, contenido de la presentación. Ya, contenido de la presentación es cuando ya entramos de lleno a hablarle al público de lo que se va a tratar o de lo que los queremos convencer. ¿Ya? En general, fíjense que acá hay texto, solo hay texto, pero el texto está de una manera ordenada, ¿ya? Y está separado lo suficiente como para que las ideas sean separadas correctamente y no se note como una ensalada de texto, ¿ya? Entonces, bueno, partiendo como consejo del contenido de la presentación, es buena idea que ustedes antes de partir su presentación estructuren el contenido como si estuvieran contando una historia. Por ejemplo, en el cambio climático, yo empiezo diciendo, bueno, ¿y cómo se modula el clima? Bueno, el clima depende de tres factores, del sol, de la radiación del sol, la radiación de acá, el efecto invernadero, y después termino diciendo, bueno, ¿y qué pasa si yo aumento los gases de efecto invernadero? Va a aumentar la temperatura. Entonces ahí voy contando una historia. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta que les cuenten historias. ¿Ya? Luego, acá procura usar poco texto en las diapositivas y con un tamaño de fuente que no sea tan pequeño. En este caso, estas de 28 y 28 ya está. O sea, si esto lo agrandamos, se ve perfecto. Se ve perfecto que son tres ideas separadas y se alcanza a leer el texto. Y no es tan largo, entonces la gente puede escucharme y leer el texto. La idea es que puedan hacer las dos cosas. Entonces procura usar poco texto en las diapositivas y apóyate en el uso de imágenes e indica solo puntos claves que tú puedas desarrollar hablando. Acuérdense que las presentaciones son 80% hablar, 20% apoyo audiovisual. Entonces, máximo 2 a 3 líneas de texto. Acá hay 3 y con eso estamos, porque ya 4 es un párrafo. ¿Ok? Y la tercera, debes considerar que te tomarás entre 1 a 2 minutos de explicar cada diapositiva. Tenlo en cuenta para ver el tiempo final. ¿Ya? Porque en general, por ejemplo, en los congresos o en cosas de ese estilo, dicen máximo 15 minutos. Eh, y ahí uno es terrible porque uno dice, ay, tengo un trabajo de, no sé, de 50 páginas, ¿cómo lo voy a presentar en 15 minutos? Ahí tú ves. Ahí los del Congreso te dicen, ahí tú ves. No sé si conocen una palabra que en mi juventud se usaba que se llama voz vela. Es muy buena. A ver que no estoy leyendo el chat. ¿La conocen? Es flight, pero se usaba harto en mi tiempo que significa ahí tú ves. ¿No? Yo soy muy vieja. Es Bob Vela. Ya, sigamos. Qué chistoso. Eh,
Entonces vamos de nuevo. Oye, esa no la usen porque es muy flight. Entonces, fíjense, ¿qué otra cosa les llama la atención en esta diapositiva? Que solo tiene texto. ¿Qué hice además? Además de, además de ordenar las tres frases, poner poco texto, hay una diferencia, ¿cierto? En los colores. Entonces le puse distintos colores. Eso también ayuda a que se separen la idea, ¿ya? Son técnicas que ustedes pueden ir utilizando en donde pueden, digamos, separar las ideas no solo con el espacio, sino también con el color, ¿ya? Luego, por ejemplo, para, como les dije, si es que, digamos, no quieren escribir todo, que es la idea, pueden utilizar elementos que pueden aportar, digamos, a sus textos, digamos, como por ejemplo imágenes, videos, gráficos, dibujos, etcétera. En general, cuando ustedes vayan presentando, la idea es que ustedes utilicen como base el gráfico y el texto lo usen como un complemento a los gráficos, ¿ya? Entonces el gráfico es el que se lleva el protagonismo. Si es que no va a caber todo lo que ustedes quieren escribir o todos los gráficos que quieren poner en una diapositiva, no caben, por ejemplo, si quieren poner dos o tres y no cabe, bueno, no lo pongan todo ahí y continúen en otra diapositiva. Repartan bien el trabajo, no pueden llenar ustedes lleno de cosas. Ya acá, en general, podrían haber puesto acá al lado algo, pero parece que yo no lo hice. Entonces aquí este texto o lo agrandan, ¿ya? Y pueden, por ejemplo, el de al medio ponerlo en negrita para separar de los otros, o para, por ejemplo, destacar ese respecto al otro, o pueden hacer aquí unos enter y separar así. Ahí se ve mejor, ¿cierto? Y también le podemos poner colores distintos al texto. Y ahí queda, ahí sí, ahí me gusta, porque ahí está separadísimo. Ya sigamos entonces. Eh, entonces dice, el fondo de las diapositivas debe ser de un color claro que no afecte el texto. Puede ser con diseños, pero sean cuidadosos con el diseño. Ya vamos a ver por qué. Luego dice, utilicen colores y estilos de un mismo tipo en toda la presentación. O sea, tienen que mantener la misma línea y ser ordenados. O sea, después vamos a ver unos malos ejemplos, pero traten de mantener la paleta de colores que van a utilizar y no sean como desordenados con eso. Y lo otro, lo más importante es que no superpongan elementos en la presentación, o sea, no pueden poner una imagen sobre otra imagen, después un icono que se vea desordenado, no. O un texto después una imagen, no. Solamente se acepta texto, formas sobre imágenes que permitan explicar mejor la imagen, ¿ya? Y hasta ahí vamos a quedar por ahora. Vayan a tomarse un tecito. Y después les sigo contando historias de mi lenguaje COA, de mi lenguaje COA de la infancia. Qué chistoso. Eh, volvemos a las 9:30. ¿Ya? Lávese la carita con agua y con jabón. Nos vemos más rato. Así estoy grabando. Gracias. Ya. Y claro, eso sería. Esos serían los puntos más importantes. ¿Tienen alguna duda con eso para que veamos los ejemplos ahora? Bueno, mejor verlos con ejemplos. Entonces, ¿qué opinan ustedes de esta presentación, de esta diapositiva? Escriban en el chat o hablen. ¿Qué opinan ustedes de esa diapositiva? Mucho texto, ¿cierto? Está fome. ¿Quién va a leer eso? Nadie, po. O sea, imagínense, uno está hablando y entre que uno está hablando, la persona trata de leer y leer, escuchar, no. Entonces, uno tiene que usar la diapositiva como un suplemento o un complemento a lo que uno está hablando, no a algo textual. ¿Ya? Entonces, esto mismo, ¿qué pasa si le ponemos un fondo feo? ¿Mejora o peora? O empeora? Pésimo, horrible, 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 peor presentación ever. Entonces, otro, ya, y acá. Imagínense, yo estoy diciendo, bueno, y me gustan mucho los animales, me gustan las suricatas, los osos panda y los gatos, y en esta y en este gráfico se puede ver
que hay no sé, peras con manzana, pero en general hay mayor temperatura en los meses de julio, agosto, septiembre, etcétera, etcétera. Y también podemos ver en esta figura que hay un vallas positivo en las costas frente a Perú. O sea, estoy tratando de decir 20.000 cosas en una imagen, con muchas imágenes, estoy tratando y más encima está superpuesta una sobre otra. Pésimo, pésimo, pésimo. Entonces, esta diapositiva probablemente debiese ocupar 5 diapositivas, ¿ya? Todo este tema que está acá debiese estar repartido en 5, quizás más diapositivas bien explicado. Entonces, tienen que tener ojo con la cantidad de imágenes. Y graphic design is my passion. Póngame el uno y era. Este es como cuando uno se las quiere dar de, de artista audiovisual, pero en realidad no lo sabe todavía. ¿Les gusta esto? O sea, imagínense llegar con esto a una presentación en la universidad o después cuando estén trabajando. ¿O les gusta? A ver, se conectaron todos. Faltan 2 personas. No, ahí está el Bastián, se me había perdido. Ya, pésimo entonces. Al Bastián le gusta. Yo sabía que al Bastián le gustaba. Graphic design is your passion, Bastián. Ya, vamos a ver con qué llega ahí la otra semana. En verdad no está tan feo. Lo que pasa es que, mira, si está ese fondo y lo ordenáis bien las cosas, no estaría nada mal. Entonces, ahora vamos a ver buenos ejemplos. Ya, buen ejemplo. Texto a un costado, texto de apoyo, no un texto que está, que explica toda la diapositiva. O sea, incluso yo pondría menos texto que esto. 3 líneas máximo cada texto, separados, punteados, no está todo puesto solo en una frase. Al lado derecho, una imagen que tiene un tamaño apropiado, un tamaño que ustedes pueden visualizar perfectamente los patrones de esta figura. Se pueden ver bien los ejes del gráfico, se puede ver que es un mapa en donde está abajo con longitudes, al lado latitudes. Se puede ver que en este gráfico hay una escala de colores que va desde el 0 hasta el 1 y estos valores son de desviación estándar, en este caso de la temperatura superficial del mar. Entonces acá abajo del gráfico tengo que poner yo una descripción del gráfico, ¿ya? En donde en este caso decimos que es la desviación estándar de la temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico Sudoriental. Creación propia, sí, lo hice yo. Son imágenes de mi tesis. Esto lo hice en R. Así que esto es un buen ejemplo. Tiene un título la diapositiva, tiene un texto asociado a la imagen que acá probablemente se puede escribir. Se observa una alta desviación estándar de la SST frente en el Océano Pacífico Ecuatorial oeste, perdón, ya, eso nomás. Y después se observa que en el Atlántico no hay grandes valores de desviación estándar. Eso nomás, y el resto ustedes lo dicen, cosas que acá tengan un apoyo nomás, ¿ya? Otra buena idea es que el centro de atención no sea el texto, sino la figura en sí. Esto se usa mucho cuando uno muestra resultados en una tesis. Por ejemplo, ya mostré el marco teórico, ya hablé todo, ya dije todo el bla, 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 y ahora tengo que mostrar qué es lo que obtuve yo realmente en mi trabajo. Y en este caso muestro la figura, que es mi resultado más importante, en donde en este caso voy a mostrar el sesgo de la temperatura superficial del mar. ¿Qué es el sesgo? Es la diferencia. Tengo que explicarlo. Eso es lo otro. Tienen que explicar siempre lo que están mostrando. Entonces, acá, digamos, el protagonista de la figura, entonces yo tengo que decir qué es. En esta figura se observa el sesgo de la temperatura superficial del mar para 4 modelos distintos, modelos globales climáticos en la región del Océano Pacífico Sudoriental y Sudamérica. Eh, el sesgo se define como la diferencia entre el promedio climatológico de la variable simulada menos la variable observada. O sea, por ejemplo, acá uno puede decir si es que hay sobreestimación o subestimación de una variable simulada respecto al SCT observado. Entonces acá podemos ver, y acá me apoyo de un elemento gráfico como un círculo y una flecha, esto lo agregué yo,
podemos ver que frente a las costas de Perú y el norte de Chile hay un sesgo positivo para todos los modelos. En el CAN-CN4, HAT-CN3, MIROC5 y ECF hay manchas rojas frente a Perú y norte de Chile. ¿Ya? Entonces a eso le llamamos sobreestimación de la SCT frente a las costas de Perú y norte de Chile. Y me apoyo de un texto. Me apoyo de un texto que va a ser secundario a la imagen. Sí o sí, todas las imágenes tienen que tener, en este caso, un color bar o una barra de colores y la descripción. En este caso es sesgo de temperatura superficial del mar. Ahí dice desviación estándar, pero whatever, ¿ya? Este es otro buen ejemplo. Otro buen ejemplo es, por ejemplo, en este caso, la explicación de la formación de la precipitación. Acá me estoy ayudando de una herramienta que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Office One Inserta. Smart Art, siempre se me olvida. Smart Art, en donde uno puede elegir en este caso una, digamos, una forma como que indique un proceso, en donde les di yo también enumeré los distintos procesos relacionados con la formación de la precipitación. Entonces, en este caso se puede observar que el primer paso para la formación de la precipitación es la nucleación, es decir, el traspaso del agua entre el vapor de agua a una gotita de agua, y este puede ocurrir de manera homogénea o heterogénea a través del uso de aerosoles en el aire. Luego, en la segunda fase viene el crecimiento de la gotita de agua, que puede crecer a través de la colisión de gotitas de agua o coalescencia de gotas de agua. Y finalmente se produce la precipitación líquida si es que se formó en un ambiente sobre 0 grados Celsius o sólida si es que se formó en un ambiente bajo 0 grados Celsius. ¿Ya? Y esto, expliqué todo eso sin poner texto aquí al lado, solamente con este diagrama. Puedo hacer lo mismo, pero con otro diseño. Y aquí ya estoy aplicando diseños. Por ejemplo, acá hay un fondo gris que hace contraste con el contenido, así que bien. Acá un fondo azul que hace contraste con el contenido porque está en blanco el título, está esto en cajitas, está separado. Entonces digo, 1, nucleación, 2, crecimiento, 3, precipitación, bien. Y eso con respecto al contenido. ¿Alguna duda de estos ejemplos? ¿Agregarían otro? Y si agregarían otro, ¿cómo lo harían? ¿Podrían usar diseño, etcétera? ¿Se les ocurre mezclar otra cosa para el contenido? A ver, por ejemplo, si uno va acá a inicio, no a diapositiva. Acá igual les da opciones. Pueden, por ejemplo, poner contenido con título, imagen con título, 2 imágenes, comparación. Este de la comparación es bien bueno porque acá pueden poner, por ejemplo, gatos, perros. Y acá una imagen de un gato o porque un gato es mejor que un perro. Ah, o porque ya bueno. Las diferencias, gato limpio, perro hay que bañar. Ahí ayúdenme, pues chiquillo. Eh, Comparación. Entonces acá después ustedes pueden ponerle, por ejemplo, a estos colores, van a formato de forma y le pueden poner como, por ejemplo, una así. Y el gato es mezquino. ¡Ah! Ya, gato mezquino. Eso es verdad, sí. Te lo cedo, te lo cedo. Ah, como el periodista, te lo cedo. El perro regalón. Ya, ¿qué más? Entonces, acá el gato lo voy a poner centrado y el perro igual lo voy a poner centrado. Entonces, inicio, lo centro y lo voy a poner un poquito más grande, porque, ¿viste todo lo que puedo hacer? Entonces, aquí, ya, ¿qué más? Uno maulla y el otro ladra. Ya, el gato maulla y el perro ladra. Eh, bueno, en fin, es que en verdad a mí me gustan los dos. Lo que pasa es que no puedo tener perros porque vivo en departamento, pero me gustaría mucho tener un perro. ¿Ustedes tienen perro? Pero tengo 3 gatos. Ah, qué lindo. Yo tengo 3 gatitos. Uy, ¿verdad que les quería contar algo muy entretenido, pero ya después de la clase, uy, si ni les cuento lo emocionada que estoy, ya, pero después. Entonces, fíjense como que esta diapo la acabamos de hacer y pusimos acá arriba comparación. Y miren, quedó genial. Con esto ustedes quedan, pero como relleno una explicación, es como por ejemplo acá, ya, salgamos un poco del juego, pongamos por ejemplo sequía,
escasez. Ya, ¿cuál es la diferencia? Hoy, ¿cómo se escribe escasez? Bueno, para eso usamos el corrector. Escasez. Ya, ¿cuál es la diferencia entre sequía y escasez? La sequía es algo climático, la escasez es algo social. ¿Ya? La escasez al final es un mal reparto social. La sequía no depende de nosotros. La escasez sí depende de los humanos. ¿Se le ocurre alguna otra cosa? La diferencia entre sequía y escasez hídrica. Estas notas del CRO son muy buenas. Miren, la escasez es un término complejo porque involucra procesos hidrológicos, meteorológicos y también los usos que se les da al agua. Claro, la sequía, por otro lado, depende de la precipitación, caudal y condiciones meteorológicas. ¿Ya? El impacto, claro. ¿Los dos tienen impacto, Fa? ¿A qué te refieres? Que uno es como la sequía impacta a gran medida en la naturaleza también y la escasez impacta más ¿A lo en las humano? personas. Sí. Sí. Impacto total. Sí, y impacto social, digamos. Sí. Bueno, y así. Entonces acá, por ejemplo, estamos cuando a las personas que le toque hablar de, no sé, no sé si vi a alguien que habló de certificación o algo así, o quizás de deforestación, pueden también separar acá, pueden poner bosque nativo versus plantaciones. Entonces, por ejemplo, lo bueno y lo malo de uno. Entonces, los bosques tienen un rol en mejorar o en mitigar el cambio climático. Las plantaciones no ayudan a, digamos, a capturar CO2. Ustedes saben que en general los pinos, los pinos y los eucaliptus son pésimos para capturar CO2 en general en comparación al bosque nativo, ¿cierto? Y así, entonces les estoy dando un montón de ideas para que ustedes apliquen en sus presentaciones para la otra semana. Entonces pueden poner así comparaciones, pueden poner diagramas, pueden poner una imagen y explicar aparte, o pueden poner imagen y texto, o bien pueden poner solo texto, pero que cumpla con estas condiciones, que sea bien explicado, ¿ya? Entonces eso con el contenido. Ahora vamos entonces a hablar de técnicas de oratoria. Entonces, contenido de la presentación y término de la presentación, pero eso lo vamos a ver al final. Ahora vamos a ver al lado, en paralelo, técnicas de oratoria, la técnica de hablar, digamos, de hablar frente a un público. ¿Ya? Entonces, acá hay algunos tips que puse que tienen que considerar. Por ejemplo, tienen que tener cuidado con la forma en que digan las cosas. Eviten caer en monotonías que aburren al público. Por ejemplo, si yo me quedo pegada en un tema y estoy todo el rato hablando de, no sé, bueno, y la precipitación se forma de esta manera y después vuelvo a hablar de nuevo de la homogénea, la heterogénea, y estoy 5 minutos en esta diapositiva, perdí al público, perdí a la audiencia porque la audiencia se aburrió y estoy redundando, ¿ya? No seas redundante. Si ya dijiste algo, no lo vuelvas a decir, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando ya está siendo redundante, ¡ay! Tengo que cargar mi computador, espérense. ¿Dónde dejé el cargador? Ya, volví. Ya, chiquillo, ahora sí.
Bueno, cuando ustedes ya están siendo redundantes o se están demorando mucho en una diapositiva, pasen a la otra, pasen al otro tema y pasen a la otra diapositiva si ya no les queda nada más que agregar. Y lo otro es que mantengan una actitud, traten de mantener una actitud alegre, que se note, traten de notarse relajados, conectados con la presentación y con el público. Siempre tienen que estar conectados con el contenido de su presentación, de modo que ustedes estén disfrutando el proceso, porque en general hacer una presentación es entretenido, o sea, es una, al menos a mí me gusta hacerlo. Entonces, si es que ustedes conectan con el contenido y en realidad, por ejemplo, les apasiona hablar de la sequía o les apasiona hablar de la deforestación o del tema que sea, entonces ustedes tienen que pensar que están transmitiendo este conocimiento a un público, ¿ya? Y que eso de alguna manera les va a hacer feliz porque ustedes quieren que se entienda su temática y si es que lo están logrando, eso es algo positivo, ¿ya? Lo otro con respecto al tono de voz es que tienen que utilizar un tono de voz más alto al que utilizan para hablar normalmente, porque ustedes son los que tienen que de alguna manera predominar respecto a las personas que están alrededor de ustedes, en el caso que sea presencial o en el caso de Zoom, da lo mismo porque todos se silencian los micrófonos, pero cuando están en un ambiente social, por ejemplo, o en un ambiente presencial, ustedes tienen que mantener un tono más alto, ¿ya? Y además tienen que no ser monótonos con el tema o el tono de voz que utilizan durante la presentación. Tienen que subir y bajar el tono cuando sea necesario. Eso de alguna manera va a mantener la atención del público, porque si yo me pongo a hablar así como sube y baja el tono cuando sea necesario, eso mantiene la atención. No hay nada más aburrido que escuchar un tono constante. Sigo. Lenguaje no verbal, expresa emociones. O sea, nada que ver, pues, ¿cierto? En realidad hay que tener una personalidad cuando uno está exponiendo frente a otras personas, porque si me pongo a dictar lo que estoy hablando, no va a tener ningún impacto en las personas, en realidad va a terminar aburriendo al público, ¿ya? Luego, asociado a la oratoria, también hay un lenguaje no verbal que tiene relación con las cosas que nosotros hacemos con nuestro cuerpo de manera, no, de manera involuntaria cuando estamos explicando algo, como por ejemplo, mirar a alguien cuando están hablando, ya, por ejemplo, si es que están en una presentación presencial, pueden mirar a las personas, pueden mirar no a todas las personas, sino que a dos o a una persona, ya, pero expresarse como si le estuvieran hablando a alguien. Eh, Expresar emociones me refiero a lo mismo a lo anterior, o sea, no hablen como un robot ni como una momia, tienen que hablar como si estuvieran contándole una historia a un amigo, ¿ya? Muevan sus manos cuando sea necesario, incluso cuando están en el Zoom. Eso les va a dar más seguridad a ustedes y también al público. No se va a ver en el Zoom, pero en algún momento, chiquillos, vamos a volver a la realidad, a las clases en realidad. También cuando ustedes estén presentando, como les dije, miren a los ojos a las personas que tienen enfrente. Puede ser una, dos o varias, depende. En general, cuando uno aparte es nervioso, esto ayuda para poder relajarse. Y si es que pueden hacerlo, utilicen el escenario a su favor. O sea, no corran de un lado para el otro, pero igual desplácense de manera que les sea cómodo si es que quieren ustedes presentar algo más de cerca, pueden agarrar el puntero, muestran atrás la pantalla, etcétera. Todo pensado en el escenario de presencialidad, pero en el escenario de Zoom, varias de estas cosas se facilitan y en general son más fáciles. En el Zoom lo que es más importante yo creo que es la oratoria, porque solamente lo que ustedes perciben es mi voz. ¿Ya? Y luego, como otro tips, están los usos del diseño, que como les dije, respeten la paleta de colores que están usando, utilicen colores que sean relativamente neutros y no exageren con el diseño, porque es el mensaje lo que debe quedar claro. Y lo otro es que yo sé que ustedes son más buenos para el diseño que yo, así que usen su imaginación, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, pasé a un ítem que es uso diseños y estoy utilizando además la herramienta de la animación. Entonces, como son 4 pasos los que quiero que ustedes aprendan, voy mostrándolo uno a uno. Primero, respeta la paleta de colores. Y ahí hablo de la paleta de colores, de por qué tiene que ser importante. Después, usen colores neutros. No usen colores tan destacados porque el público va a desconcentrarse con sus colores.
No exageren con los colores porque es el mensaje lo que debe quedar claro y finalmente usa toda tu imaginación. Entonces acá utilicé además la herramienta de las animaciones para ir listando, ¿ya? Por ejemplo, acá hay un diseño que a mí me gusta, o sea, le puse diseño cool, pero que sí se entiende, o sea, está bueno, está negro, uno dice, oye, pero dijiste que el fondo tenía que ser claro. Bueno, esto es una excepción, pueden usar un fondo oscuro, pero asegúrense de que el texto haga un contraste con el fondo, o sea que acá se sigue viendo bien el texto, etcétera. Y lo otro que tienen que ver es que se utilizan imágenes con fondos de color. Por ejemplo, Google en este caso procura quitar el fondo blanco de la imagen, o sea, acá a Google tendríamos que quitarle ese fondo o bien escoger una imagen sin fondo, como por ejemplo el de la OH, que es una imagen PNG que ya viene sin fondo. Entonces ahí tengan cuidado cuando usan un fondo negro o un fondo oscuro con las imágenes que superponen, ¿ya? Y el texto de título puede ser incluso, no tiene que ser tan, digamos, estricto, o sea, pueden acá, en este caso está como ladeado, está rotado el texto, está puesto en una esquina, etcétera. También pueden usar imágenes de fondo. En este caso, esta es una de mis fotos que yo tomo acá desde mi casa, que ya vamos a hablar de esto, de este proyecto que tengo. Bueno, lo importante es que sí pueden usar imágenes. Lo importante es que el texto tiene que hacer contraste con el fondo. En este caso, una imagen más oscura, así que perfecto. Y no puedes agregar imágenes sobre imágenes, chiquillo. No podía acá agregar otra imagen. No, no, porque ya tienen una, a menos que sea un gráfico. Ahí podría ser. ¿Ya? Y esta está más bonita todavía porque le puse blanco y negro, entonces ahí tienen, aquí tienen más libertad de esto. Acá incluso podrían poner una imagen o algo así. Ya, y ahora pasamos a la otra parte del desarrollo que es en el término de la presentación. Entonces vimos técnicas oratorias, técnicas de diseño y técnicas de lenguaje no verbal. Término de la presentación entonces. Ya, ¿qué pasa en el término de la presentación? ¿Qué muestra uno en general? Bueno, si es que hablamos, por ejemplo, de una charla genérica, o si hablamos, por ejemplo, de un trabajo de universidad, son muy distintas las formas de terminar la presentación. Si es que hablamos de una forma genérica, nosotros llegamos al final mostrando nuestro resultado y probablemente conectándolo con la introducción y ya está. Pero cuando hablamos de un trabajo, por ejemplo, universitario o un trabajo de una publicación científica o un trabajo académico, tenemos que terminar con las terroríficas conclusiones. ¿Ya? ¿Y cómo podemos mostrar las conclusiones? Bueno, estas pueden ser un listado de frases cortas que sinteticen los puntos más relevantes de su presentación. También lo pueden conectar con la introducción, ¿ya? Después de que las conclusiones, de que terminemos la diapositiva de las conclusiones, también podemos agregar una diapositiva con la referencia utilizada en el trabajo. Y finalmente, en la diapositiva final vamos a dar las gracias y vamos a dar nuestro correo electrónico por si alguien quiere contactarlo. Por ejemplo, oye, Bastián, eres una eminencia a nivel internacional, así que necesito tu correo para después contactarte y hacer un trabajo contigo. Ni siquiera está, sí está ahí Bastián, perdón, sí, ya. Eh, Así que eso, pues chiquillos, ya, bueno. Ya, este ejemplo, ¿está bueno o malo? Como ya son expertos ustedes, estoy grabando, ¿o no? Así, menos mal. Malo. Está malo, porque tiene mal color de fondo, está lleno de texto. ¿Y este cómo está? Mejor. Mejor, ¿cierto? Quizás no está tan perfecto porque igual todavía hay mucho texto, igual se diferencian, pero no se diferencian tanto uno de otro. ¿Y este de acá les gusta? Este me gusta a mí. Acá le agregamos un diseño, acá se ve más diferenciado los distintos puntos, tienen poco texto, así que bien. Eso podría ser una manera de hacer conclusiones. ¿Pueden poner una imagen? Sí, siempre pueden poner una imagen. Por ejemplo, pueden terminar con un gráfico
de la temperatura aumentada, por ejemplo, para los de cambio climático, sí, también, pero igual súmenle una lista de conclusiones de su trabajo. Entonces aquí al final vuelven al formato de portada, volvemos a los logos porque tenemos que dar las gracias a nuestros auspiciadores, la universidad y el centro de investigación, gracias el correo que para que después me contacten o algo así, ¿ya? Ya. Entonces, eso sería como a grandes rasgos. Ahora vamos a ver unos tips finales para hacer una presentación. Ya, chiquillos. En la presentación, cuiden, pero cuiden, me refiero a cuídenlo así drásticamente, su ortografía y redacción. No hay nada más malo que ver una presentación que tiene un error ortográfico o que está mal escrita, ¿ya? Entonces, si es necesario, verifiquen utilizando páginas de internet, no sé, hay páginas que ayudan incluso a redactar, o el mismo PowerPoint ayuda a ver si es que hay errores de ortografía, para verificar si la palabra que están usando es correcta, ¿ya? Entonces, cuidado con la ortografía y la redacción cuando estén escribiendo. Luego, cuando ustedes tengan su presentación lista, se recomienda que ustedes ensayen su presentación en su casa, solos, con su familia, al gato, al perro. Ensayen la presentación las veces que sea necesario para que ustedes puedan adquirir confianza al momento de presentar, ¿ok? En general, por ejemplo, yo para mi tesis del magíster ensayé como desde 3 días antes, ya, pero esa presentación era terrible, la presentación que tiene la otra semana, ensáyenla un par de veces. Pero la ensayé harto porque eso me dio la confianza necesaria para llegar ese día y estar tranquila de que iba a salir bien. También es importante que ustedes duerman bien los días antes de la presentación porque la idea es que ustedes estén concentrados y descansados al momento de hacerlo. No coman tanto antes de dar una presentación porque si tienen el estómago pesado también andan inevitablemente más cansados. Porque el estómago está haciendo su trabajo, entonces la idea es que coman livianito antes de hacer una presentación. Y finalmente, y el mejor consejo es que disfruten el proceso. Piensen que es como si un amigo le estuviera diciendo, oye, ¿me podía explicar cómo se hace esto? Porfa, que yo no sé hacerlo. Ah, ya, y ustedes como tienen tan buena disposición, van a explicarle a su amigo. Bueno, piensen que ahora tienen que explicarle a un público algo en lo que ustedes son expertos, ¿ya? O en lo que ustedes saben más que el público. En general, tienen que pensar que en una presentación ustedes siempre van a saber más del tema que el público, o sea, ustedes son los que saben, ¿ya? Así que disfrútenlo, piensen que es como, ah, le estoy explicando a mi amigo esto y genial. Y esto es un extra que es para los nerviosos porque yo soy una de las nerviosas cuando tengo que presentar delante de mucha gente. Entonces les voy a dar mis tips para los nerviosos. Hay gente que no le va a servir, pero yo sé que hay unos que sí. Miren, antes de una presentación, chiquillos, para los que son más nerviosos, tienen que preparar el ambiente donde van a hacer la presentación. Primero tienen que, si es que es presencial, tienen que ir a la sala, vayan a la sala, identifíquenla, vean dónde se van a poner, cómo se pone la presentación, traten de que todos los factores externos estén controlados. En el caso de la casa, preparen el escritorio o donde vayan a hacer la presentación, siéntense, traigan un vaso de agua, un tecito o lo que a ustedes les relaje. Por ejemplo, no sé, pueden tomar un lápiz y tenerlo en la mano cuando estén presentando, de modo que el hecho de utilizar las manos, de tocar un elemento, les relaje. Esto cuando están haciendo presentaciones presenciales no se puede hacer mucho porque se va a notar que están nerviosos, entonces aprovechen que están desde la casa y pueden utilizar estas herramientas. Lo otro es que este consejo me lo enseñó una profesora, una persona que es súper una eminencia científica, que se llama Laura Gallardo, que ella siempre hace presentaciones y yo decía, ya, ella es perfecta, no puede sentir nervios. Y un día ella me dijo que ella también era nerviosa y que su técnica era que se aprendía las primeras diapositivas o las primeras 2 diapositivas de memoria, ¿ya? O sea, no estoy hablando, sí, de la portada, la tabla de contenidos, pero después la primera, esta como la entrada, ella se la aprendía de memoria, o sea, de memoria. Escribía todo y después leía el texto y se lo aprendía de memoria, cosa que llegaba y esa primera diapositiva casi que la decía así como, no como robot, pero se la sabía. Entonces así no se ponía, evitas ponerte nervioso cuando intentas recordar lo que tienes que decir y agarras la confianza ya para tu presentación. O sea, al principio uno como que empieza nervioso y como ya te sabes todo de memoria, lo haces bien y después
ya agarráis impulso. Entonces ya agarraste impulso y ahí ya te vaya en un hilo. Lo otro es que para los que somos más nerviosos, un poco de humor para romper el hielo no está mal. O sea, si quieren tirar una talla, pueden empezar con un meme o pueden empezar con una pregunta. Entonces, si hacen una pregunta al público, ya inmediatamente le pasan la pelota al público, ya descansan, ya se hace un vínculo y ahí uno ya se relaja. Lo otro es que cuando uno es nervioso se puede enfocar en una persona cuando está presentando, por ejemplo, no sé, me pueden mirar a mí en la cámara o a otro compañero, y uno va a ver que esa persona te está escuchando, entonces, ya uno va a querer seguir, digamos, explicando el tema. Y lo otro es que interactúen con el público y así descansan y se relajan en ellos. Cuando ustedes, por ejemplo, están nerviosos, pueden tomar agua o ya están muy cansados, le preguntan al público, así por ejemplo, oye, ¿ustedes qué opinan de este tema? Ya, y ahí toman tecito, es lo que yo siempre hago. Y así uno que ya lleva tanto rato hablando descansa un poco y controla los nervios también. Así que eso, en resumen, cuando hagan la presentación, disfruten, pásenlo bien, véanlo como una experiencia positiva, no es nada que se los vaya a comer ni nada por el estilo. Así que eso, prohibido en la presentación. Tan, tan, tan. No, chiquillo, esto es un uno. ¿Ya? Ahí decía otra cosa, decía póngame el uno y, pero yo le cambié, le puse yera. Prohibido, por favor, no, no, eso es un uno, seguro. Aparte de eso es cuando uno está en el colegio, po. Ya estamos en la universidad, otro nivel, ya estamos profesionales, somos estudiantes de ingeniería ambiental. Y este peor, no, este sí que no, ¿ya? Lo que más me da risa de este es que en realidad era una broma. Después ponen, ¿te la creíste, güey? Es muy bueno, pero eso tampoco, ¿no? Porque estamos en un ambiente formal. Estamos en un ambiente ya universitario, así que yo soy bien buena para la talla, pero estas cosas no, un uno seguro. Ya, entonces, ya, próxima clase, tan, tan, tan. La próxima clase yo no hago la clase, la hacen ustedes. Entonces vamos a hacer, ustedes son, creo que son 18 alumnos, pero bueno, vamos a ver al tiro. Eh, Son 16 alumnos. Entonces, yo pensaba, sí, sí, voy a subir este PPT. Hoy día lo voy a subir, vale. Entonces, yo pensaba que tienen que hacer una presentación de máximo 10 minutos cada uno. Puede ser menos, ¿ya? O sea, máximo 10 minutos. Eso significa que son como 10 diapositivas por trabajo, incluyendo portada, tabla de contenidos y conclusiones. Y si quieren agregar referencias, si es que usan, bueno, ustedes casi todos tienen referencias, así que sí, y referencias. Eh, ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra duda con el trabajo de la otra semana? ¿Cómo va a ser el orden? Voluntario, probablemente, y si no, lo vamos a hacer por la lista del curso. Otra cosa más les iba a decir. Recuerden que si usan una figura, tienen que ponerle acá al lado el figura. No tiene que tener número, pero sí tiene que tener figura. Y lo otro es que si esa figura no es de ustedes, tienen que poner acá fuente de la figura. Puede ser una página web, o pueden poner, por ejemplo, como lo hicieron en sus trabajos, no sé, por ejemplo, Núñez 2019, y después abajo le ponen referencias, después de las conclusiones, referencias, Núñez 2019, bla, bla, bla. No, Núñez 2019, Fortnite. ¿Ya? No, las referencias se muestran nomás. Entonces uno dice, conclusiones, estas son las referencias que utilicé en este trabajo, gracias.
Así se hace. O pueden poner, por ejemplo, conclusiones, perdón, pueden poner conclusiones, gracias, y aquí dejo la referencia. Y ahí deja las referencias puestas mientras reciben preguntas, pero en este caso va a ser sin preguntas. ¿Ya? Claro, eso sería. El uso de la cámara va a ser obligatorio, porque esto es un trabajo práctico, es como un trabajo de laboratorio de este ramo, así que se puede exigir el uso de la cámara. Utilicen vestimenta apropiada. ¿Tienen alguna otra pregunta? Dime, vale. Profe, yo en el colegio tenía un compañero que No te escucho muy bien, ¿será que me pegué yo? A ver, en la ahí sí. diapositiva como que ponían, no sé, iban hablando, así como ¿Cómo? A ver, yo tenía compañeros en el ya, colegio y ya, yo tenía compañeros en el colegio y en las diapositivas ponían así como el inicio del texto de lo que iban a hablar, así ya, textual. Eso no se puede ya. hacer, ¿cierto? Como una ayuda, yo diría. Sí, Igual era buena idea. sí, como por ejemplo, a ver, algo así. Ah, espérate, que no estoy compartiendo. Uy, me dicen si mi internet se pone medio raro. Claro, tú dices, por ejemplo, a ver, hagamos acá algo. Entonces, por ejemplo, pongamos un texto, una imagen. Ah, qué buenos memes, pero ese es para la otra, son memes para la otra semana. Entonces tú dices, por ejemplo, voy a hablar de un tema, que en este caso puede ser cualquier cosa, y tú dices como poner la frase con la que va a empezar o sea, yo no recomiendo aprenderse las cosas de memoria en todas las diapositivas, la idea es que ustedes fluyan, pero pueden poner textos que les recuerden, por ejemplo, ¿de qué tema podrías hablar? Eh, la evapotranspiración eh, se define como la suma entre la evaporación y la transpiración de las plantas. Algo así, ¿vale? Así como que tú puedas leer eso y después sigue hablando. Sí, algo así, o como la evapotranspiración se define tres puntitos. Y ahí como que, Ah, sí. ¿Ya? no sé, se Prefiero que podrá hacer pongas así. una frase cerrada. Prefiero que lo Ah, ya, pongáis todo. Sí. ya. Porque esa no tiene sentido para el lector leer eso. No. Después, no. Como que no tiene cierre. ¿Qué pasa si yo no te pude escuchar y solo leí? ¿Me entiendes? Sí, ya, mejor lo hago de la otra manera. Entonces, sí, no tiene, y si lo lees entero, eso no hay problema. Léelo entero y después tú sigues. La evaporación se define como esto. Y por qué es importante por esto y esto y cosas así. O por ejemplo, tú dices la evaporación se define de esta manera. Espérate. Y abajo pones la importancia radica en el balance de masa en superficie. Y ahí tú dices, bueno, la evapotranspiración se define de tal manera y su importancia radica principalmente en el uso del balance de masa en superficie que se define como, ¿cachai? Entonces tú vas utilizando estas frases como trampolines de tu oratoria, pero pon la frase completa, sí. Ya, muchas gracias. Ya, chiquillos, ¿tienen más dudas?
También pueden saltarse el título. Y hay otra forma, mire, les voy a mostrar una presentación que estoy haciendo en otro lado. Mi presentación de la tesis del pregrado. A ver, acá hay presentación. Acá, por ejemplo, abajo, por ejemplo, le puse mini títulos arriba y toda la cuestión, pero acá abajo le puse como una cosita, como en vez de ponerle los títulos arriba, le ponía abajo la introducción, como para ir diciéndole a la gente, oye, todavía estoy en la introducción. Y después pasa a la metodología, y después paso a los resultados. ¿Ya? Como que pueden hacerlo aquí abajito si no quieren ponerle muchos títulos acá arriba, o si es que, por ejemplo, no quieren ponerle títulos, bueno, no le pongan y así tienen más espacio. Tienen más espacio y se lo pueden poner aquí abajito. Entonces ahí, ¿cómo se hace eso? Van a formas, seleccionan un cuadradito, lo envían al fondo y acá le cambian el color sin contorno y acá el tamaño, o sea, esto se nos quedó así como, hay que ponerle otro color, negro, y acá le ponen desarrollo del trabajo o lo que ustedes tengan. Entonces, en vez de ponerle el título arriba, lo pueden poner acá abajo y lo van poniendo en todas las páginas y así la gente va sabiendo. También es buena idea. Tienen que jugar con la imaginación nomás. ¿Tienen más dudas, chiquillos? Ujú. Profe, ¿el logo iba solamente en la primera y la Sí, última? sí, aunque igual hay gente que lo pone en todas, pero no es necesario ponerlo en todas. Por ejemplo, mi presentación del magíster. Vete a saber. Verdad que se iba a pasar un poquito de Canva hoy día. Ya, pero primero van a ir a descansar. Ya, vayan a descansar y después les muestro la presentación, cómo hacer presentaciones en Canva, cortito. Y con eso terminamos. Y ahí vemos lo de los logos, para mostrarle otras maneras de poner el logo si es que quieren hacerlo en otra diapositiva. Nos vemos a las 10:30.